Capítulo 3. El propósito de la unción. ¿Cuáles son los propósitos de la unción en la vida de un creyente? ¿Para qué es la unción? Desafortunadamente, hay muchas personas que usan la unción para el beneficio de su propio ministerio, para engrandecer a un hombre y no a Dios. A continuación, estudiaremos el propósito de la unción. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos da la unción? Para consagrar personas y cosas a Dios y a su servicio. La unción en una persona es lo que la aparta para ser consagrado al servicio de Dios. Necesitamos la unción y la habilidad de Dios para hacer cualquier trabajo por pequeño e insignificante que parezca. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:41. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser con ellas consagrados. Éxodo 29:29. Capacita al creyente para llevar a cabo su ministerio. La unción no solamente consagra y aparta, sino que también capacita para llevar a cabo su ministerio. Si la unción no está, las personas se cansan. Veamos lo que dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder significa habilidad y fuerza para llevar a cabo cualquier obra y trabajo dado por Dios. Crea celo y pasión de Dios en el creyente. Dos de las cosas que hoy le hacen falta a la iglesia de Cristo son la pasión y el celo por la obra del Señor. Existen personas que están haciendo su trabajo sin pasión y lo que hacen lo hacen en sus propias fuerzas. Como resultado de esto, se queman y se cansan espiritualmente. Debemos desarrollar un celo santo por la obra del Señor, tal como lo vemos reflejado en nuestro Señor. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y desapareció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Juan capítulo 2, verso 14 al 17. Para destruir las obras del diablo. La unción rompe todo yugo y opresión del diablo. En cualquier lugar donde la unción está presente, siempre habrá manifestaciones de demonios, porque ellos son atormentados por la unción. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, y su yugo de la cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías capítulo 10, verso 27. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Para sanar a los quebrantados de corazón. Tengo la firme convicción de que la unción del Espíritu Santo es la medida para aquellos que están heridos emocionalmente, cuyo corazón está fragmentado y necesita ser sanado. Desafortunadamente, la Iglesia ha tenido que ir al mundo a tomar métodos psicológicos para sanar a las personas heridas emocionalmente, cuando en realidad la solución está en la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18. Para traer libertad a los cautivos. La unción nos fue dada para libertar a personas cautivas del vicio y de otras ataduras. Algunos de nosotros arrastramos heridas emocionales, patrones de conducta, deseos compulsivos de sexo, de comer, de hablar malas palabras, y necesitamos que todo esto se rompa, para glorificar a Jesús y no al hombre. Hay ministerios que han prostituido la unción buscando la gloria para ellos
y no se la dan a Jesús. La unción del Espíritu siempre debe exaltar las obras de Jesús. La manera de saber si un miembro del cuerpo de Cristo es de Dios es observando si la persona exalta a Cristo en todo momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, verso 13 al 14. Para libertar a los oprimidos. La unción del Espíritu Santo es la mejor manera de libertar a los oprimidos. Hay personas las cuales viven en una constante depresión, no pueden dormir, tienen ansiedad y usan pastillas para dormir. Por eso, es necesario que sean liberados por medio de la unción. Hay yugos de esclavitud que atan a las personas, pero hay una sola cosa que pudrirá y destruirá estos yugos: la unción del Espíritu Santo manifestada a través de la iglesia. Por ejemplo, yugos de opresión, temor, sexo, complejos, vicios, enfermedades, drogas, alcoholismo y otros. Cuando la unción se manifiesta de una manera poderosa en un lugar, no hay demonio que la resista. La palabra de Dios dice que el diablo tiene que huir, como también dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Cuando el diablo oprime con pensamientos de temor, Jesús aparece y nos libra de la opresión, porque para eso vino el ungido de Dios. Gloria a Dios. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Para capacitar al creyente con dones y con los ministerios del Señor. Dios ha impartido una medida de gracia de la unción de Dios a todo creyente, y según esa medida, nosotros tenemos que actuar y ministrar. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. ¿Por qué muchos creyentes están derrotados? La mayoría de estos cristianos no han entendido que Jesús venció al diablo en la cruz. Él nos ha llamado a vivir una vida sin cargas, sin yugos y libres de opresión. Si todavía estamos atados a alguna cosa del diablo, aprendamos a ser libres por medio de la unción del Espíritu Santo, que es la que rompe el yugo. Recuerde que nosotros, los cristianos, fuimos liberados de la esclavitud del enemigo para que liberemos y bendigamos a otros. Fuimos ungidos con la misma unción que fue ungido Cristo. Por eso es que la palabra cristiano significa un pequeño ungido, llamado a libertar cautivos, a sanar enfermos, a sanar quebrantados de corazón y a predicar la salvación a otros. Cuando la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros, haremos mayores obras que las que Jesús hizo. Nada nos puede detener. Somos una iglesia poderosa y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Quiero recordarle que no importa su raza, país de origen o nivel intelectual, si la unción está en usted, hará proezas en Dios. El Señor puede tomar una persona cohibida y tímida y hacerla una persona atrevida y valiente por medio de la unción. Jesucristo tomó a un Pedro que lo negó, a un Pedro cobarde, pero después que el Espíritu Santo vino sobre él, fue un hombre nuevo. Predicó la palabra de Dios con poder y 3,000 personas fueron salvas en su primer sermón. Algunas veces, la unción puede ser imitada y proyectar cualidades que no son genuinas. Solo la oración puede hacer que la verdadera unción se manifieste. Esta unción divina es el único rasgo de distinción que separa la predicación del verdadero evangelio de todos los otros métodos de presentarlo. Además, refuerza y penetra la verdad revelada con todo el poder de Dios. La unción ilumina la palabra, ensancha y enriquece el entendimiento, capacitándolo para afianzarla. Prepara el corazón del predicador y lo pone en esa condición de ternura, pureza, fuerza y luz, que es necesaria para este ungimiento celestial. Es lo que el púlpito necesita y debe de tener.
La presencia de esta unción sobre el predicador crea conmoción y actividad en muchas congregaciones. Las mismas verdades han sido dichas con la exactitud de la letra, sin que se vea ninguna agitación o cambio, sin que se sienta ninguna pena o pulsación. Todo está quieto, como en un cementerio, pero viene otro predicador, con esta misteriosa influencia, y la letra de la palabra se enciende por el Espíritu. Se perciben las angustias de un movimiento poderoso. Es la unción que penetra, que despierta la conciencia y quebranta el corazón de aquel que está en pecado, de aquel que necesita fuerzas. Algo ocurrió, fue la unción. Amén. Gloria a Dios. La predicación sin unción endurece, seca, irrita, mata todo, es aburrida, da sueño, la gente se duerme, busca algo que hacer, trata de pensar en otras cosas, pero si la unción está presente, la atmósfera cambia positivamente. Necesitamos hombres y mujeres ungidos. Nos estamos acercando a la venida de Cristo y Dios está levantando una congregación y una generación de hombres y mujeres que se han negado a sí mismos, que se han entregado a Dios y no han comprometido sus principios. Valientemente y con denuedo predican la palabra de Dios sin ningún temor y sin adornarla. Estos son hombres y mujeres en los cuales Dios va a derramar su poder, y el mundo entero será sacudido por la unción del Santo. Dios demanda una entrega total. Hay muchas personas que solamente le han dado a Dios una parte de su vida, pero recuerden, Dios quiere todo o nada. Así como Él entregó todo lo que tenía a sí mismo, Él pide todo de nosotros, vivir una vida de disciplina, entrega y sacrificio.